La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy volvemos una semana más aquí a África, volvemos al podcast, que por dicha nos está yendo muy bien, entonces muchas gracias. Volvemos a la soledad también, ya como todos los terceros capítulos es en soledad, la compañía de tú y yo, y gracias a la notificación de Windows que se cagó en toda la presentación. Bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de una leyenda muy diferente. Hoy va a ser capítulo cortito, como me gusta hacer los que estoy solo. Pero no sé cómo catalogarlo. O sea, es como un críptido, pero muy antiguo. O tal vez una leyenda, pero que contrasta mucho con la antigua Grecia y África. Porque aunque sí, está localizado en África, pero tiene mucho contexto griego, tanto que la leyenda prácticamente lo hicieron los griegos. ¿Y de qué leyenda estamos hablando? Estamos hablando del Erimos Mirminki, que traducido del griego es hormiga del desierto. Eh, para, para dar un poco de énfasis a qué me refiero, los griegos y los egipcios, sí, sobre todo ellos, tuvieron mucho contacto en esos tiempos. Resulta y resalta que gracias a estos pequeños choques culturales, muchas leyendas se vieron influenciadas por los griegos, como la mitología egipcia, que hicieron un movimiento en la línea cronológica para que calzara con la mitología griega. Tanto que cuando me estoy adelantando a cuando haga la mitología griega, pero no importa. Cuando Tifón llega con su vasto ejército a pelear contra los dioses del Olimpo, según lo que cuenta la historia es que los dioses del Olimpo salieron corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto, para que Tifón no los encontrara. Eh, ¿Qué pasó? Ellos, para esconderse de las garras de Tifón, se pusieron máscaras de animales. Así es como explicaban los griegos que sus dioses, o bueno, que los dioses egipcios eran... mejor para explicarlo mejor, los dioses griegos escaparon a Egipto, se pusieron los cascos. Entonces, los dioses egipcios de la mitología egipcia, Ra, Anubis, Osiris, todos esos en sí son los dioses griegos que están escondidos en Egipto para que Tifón no los encontrara. El único que se quedó ahí, si no me equivoco, bueno, Zeus y Hermes me parece que eran, y Pan. Creo que fueron los tres dioses que se quedaron y destruyeron a Tifón. Básicamente, esta mini historia y contaba muy rápido, porque en su momento lo voy a contar en la mitología griega. La conté para que vean lo entrelazadas que están estas culturas. Muchos de los griegos, que no hay que pensar tampoco que eran directamente de lo que ahora es Grecia. Lo que llaman mitología griega, em, o de donde vienen, era de varios países que eran muy grandes. Entonces llegaban a chocar esos países. Era muy interesante porque eran zonas muy apartes. No es solo lo que ahora contemplamos como Grecia. Era todavía muy grande. Y por eso chocaban con Egipto y podían ir tranquilamente hacia allí. Pero bueno, ya dejo explicaciones y nos vamos a la leyenda del día de hoy. El Erimus Mirminki. Como ya dije, es traducido a hormiga del desierto, pero no es un insecto, sino que es un reptil hexápodo. Hexápodo. Mitológico
originario del desierto del Sahara. Según leyendas de antiguos vestuarios griegos, estas criaturas gigantescas y sanguinarias llegó a causar la desaparición de varias expediciones griegas que cruzaban el Mediterráneo. Eh, Entre sus características tenía 6 patas de entre 50 y 100 centímetros de longitud, terminadas en pinzas para escalar a madrigueras. Posee ojos compuestos, otorgándole una visión excepcional, aun sin análisis detallados hasta el día de hoy. No tiene dientes, pero su mandíbula es tan poderosa que puede destrozar carne y hueso. Sus escamas recuerdan a las de un insecto, aunque están hechas de queratina como cualquier reptil. Cuenta con antenas que aparentemente utiliza como medio de comunicación interna o grupal. Básicamente lo que tenemos es una hormiga gigante, pero que no es un insecto, es totalmente reptil. Entre las notas que encontré, decían que llegaba a medir entre 3 y 5 metros. Era como un cocodrilo gigante, pero de 6 patas, perfectamente. Igual, creo que no, un cocodrilo no calza porque también tiene las mandíbulas de hormiga. Pero es muy interesante cómo lo catalogaban los griegos. En su hábitat está el desierto del Sahara, como ya lo dije, todo el territorio extenso y árido. Se cree que organizaban estructuras familiares y jerárquicas complejas y se comunicaban mediante movimientos coordinados por sus antenas. Eh, Se dice que al nacer medían unos 10 centímetros y se alimentan de pequeños reptiles, o roedores o insectos. Pero en su adultez alcanzan los 5 metros de longitud y abarca hasta 3 metros de ancho entre patas. Cazaban animales tan grandes como el mítico elefante cartaginés, usando sus mandíbulas y cabezas para cavar emboscadas en la arena e inyectar jugos digestivos y luego sorber a su presa. Básicamente ese sería el buen Erimus. Erimus, perdón, es que se me va el nombre. Erimus mirminki. Ya contamos un poquito de la relación entre los griegos y egipcios. Contamos las características de este Erimus mirminki. Vamos con la historia. Esta es una historia muy interesante, me gustó mucho. Vamos a leerla. Y dice así. Dicen que lo más profundo del Sahara, donde la arena canta y el sol quema hasta los huesos, vive un monstruo que no pertenece a este mundo, el Erimus mirminki. Los Tuareg lo llaman al-Namal al-Kabir, o la gran hormiga en su traducción, aunque no tiene nada de insecto común y mucho de pesadilla. Hace más de 200 años, una caravana de comerciantes partió desde Trípoli hacia Tombuctú. Entre ellos viajaba un joven griego llamado Dorian, que había escuchado leyendas sobre un mineral dorado que las dunas ocultaban. El guía, un anciano tuareg, les advirtió de la noche antes de partir. En el desierto hay criaturas que no conocen la misericordia. Se escucha un zumbido profundo bajo la arena. Corran. Durante el día el viaje fue tranquilo, hasta que en la cuarta noche del viaje el viento se detuvo. El silencio era tan pesado que incluso los camellos rehusaban avanzar. Dorian notó cómo la arena bajó, sus pies temblaban, y entonces lo escuchó, un zumbido grave, como si miles de insectos vibraran al unísono. La primera aparición fue fugaz. Dos antenas negras emergieron de las dunas, moviéndose con un ritmo extraño, como si midieran el aire. Luego 6 patas cubiertas de escamas se alzaron, y la bestia salió a la superficie. Medía más de 5 metros, unas mandíbulas que podían partir a un hombre en dos sin esfuerzo. Sus ojos compuestos reflejaban la luz de las antorchas en miles de destellos rojos. El pánico se apoderó de la caravana. Los camellos huyeron, los hombres gritaban. El mirminki se movía con una rapidez imposible para su tamaño, enterrándose y saliendo en otro punto, arrastrando a un comerciante bajo la arena.
De vez en cuando asomaba el cráneo cubierto de placas y las antenas como para asegurarse de que todos supieran que no era una aparición pasajera, era un cazador paciente. Dorian y el anciano guía lograron correr hasta una formación de rocosa, mientras los gritos se apagaban uno por uno. El anciano jadeando dijo: «No busque alimento, defiende su reino». Al amanecer, el desierto parecía intacto. Ni un cuerpo, ni una gota de sangre, solo huellas circulares, como si la arena hubiese hervido en la noche. Dorian escapó solo, pero juró que mientras caminaba de vuelta, cada tanto sentía un zumbido bajo las plantas de sus pies, siguiendo su paso. Y esa es la historia del día de hoy. Básicamente, es muy interesante y me hace preguntar qué vieron los griegos. Porque decir que era como una hormiga, pero con escamas de reptil, no sé, no me llega ninguna idea de algún animal que exista que cumpla esas características. Entonces se me hace una leyenda muy interesante y que quería comentar eh, pues en el capítulo solo. Entonces fue interesante eso, que es de esas leyendas que simplemente me quedo diciendo qué habrá sido, qué pudo hacer que los griegos dijeran es una hormiga gigante, pero no es insecto, es reptil. Es muy interesante, pero bueno, no sé cuántas veces dije interesante, pero es interesante. Muchas gracias a los que vieron el capítulo de esta semana y espero que les haya gustado. Algo rapidito, explico un poco la vida entre griegos y egipcios en su tiempo y el paso que tenían que hacer por el Sahara. Probablemente la única explicación que yo hallo es que alucinaron por el calor. Pero tantos, interesante, interesante, interesante. Es la palabra del podcast. Espero que les haya gustado. Yo soy Porcio Pool. Opa, golpeé el micro, perdón. Ya saben, me pueden seguir en YouTube, en el canal de Porcio Pool, en Evox y Spotify, como la Ciénaga Oscura. Y los clips en TikTok. Tenemos todo cargadito. Espero que les haya gustado. Honestamente, a mí me encantó el capítulo de hoy. Pero bueno, no será más que hasta el siguiente capítulo. Y sin nada más que decir, solo que recuerden, tienen que preservar los cuentos y leyendas, porque son las historias de nuestros pueblos. Muchas gracias por el podcast. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.